Con su venia, compañeras y compañeros senadores, el abuso sexual infantil o de menores, según la Organización Mundial de la Salud, consiste en la utilización de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende, para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparado para el desarrollo físico, emocional y cognitivo. Esta utilización de diversas formas, las más comunes son los tocamientos, el contacto bucogenital, la elaboración de material pornográfico o bien obligarlos a ver material pornográfico hasta la penetración. Organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que en México el 1% de los recursos presupuestados para la infancia se destinan a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación de menores. A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menciona que de cada 1,000 casos se denuncian solo 10 y de estos el 10% son atendidos por un juez y solo el 1% es sentenciado. Cada año se dan 5.4 millones de estas conductas. En nuestro país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, en 2020 el 95.1% de los delitos sexuales no se denunciaron. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señala que en 2020 se tuvieron 80 casos y para el 2021 fueron 477 casos, es decir, aumentó la indignante cifra del 496.25% más. Según información vertida por las organizaciones empresariales de destinos turísticos de playa, como Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Los Cabos, entre otras, y en los últimos años el abuso sexual infantil ha crecido exponencialmente, principalmente en locales de hospedaje de turismo itinerante. ¿Le podría pedir un poco de silencio? Vamos a pedirle a la honorable asamblea guarde silencio para escuchar a la oradora. Senador Cabeza de Vaca, ¿podría guardar silencio? Continúe, En los senadora. últimos años, el abuso sexual infantil ha crecido exponencialmente, principalmente en locales de hospedaje de turismo itinerante, contratados mediante plataformas electrónicas en Internet. El hecho de que los locales de hospedaje sean contratados mediante medios electrónicos dificulta la cuantificación real y objetiva de los abusos infantiles cometidos en ellos. Esto principalmente por la política de las mencionadas plataformas, de evitar escándalos mediante acuerdos de confidencialidad y con dinero, ahora sí que a billetazos. El gobierno federal, consciente del problema, en colaboración y apoyo del programa de la Unión Europea para la cohesión social y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, desarrolló la estrategia para la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en México, donde se dice pretender velar por los derechos de los menores afectados por la normalización de la violencia sexual hacia ellas y ellos, las omisiones institucionales y la visión adultocentrista y mercantilista que los pone en una situación de alta vulnerabilidad. En esta estrategia se reconoce desconocer con exactitud la magnitud del problema por la falta de diagnósticos especializados, la inexistencia de registros oficiales y base de datos confiables y homologados, la escasa denuncia y, por otra parte, una constante denuncia por la sociedad civil por violencia en contra de los menores a través de las tecnologías de la información y la comunicación, mismas que se dan de forma exponencial en el contexto de los viajes y el turismo. Aunado a ello, habría que considerar las falsas creencias sobre el abuso sexual infantil, entre ellas que es poco frecuente porque los menores conocen sus derechos, que los menores confunden la realidad con la fantasía, que a los menores les gusta o lo inventan para llamar la atención, que está relacionado con la pobreza, que las madres no suelen ser cómplices, que los menores
se vuelven pervertidos sexuales o repiten el patrón con otros, que solo los pedófilos violan y que el abusador sexual tiene características muy Permítame, identificables. senadora. Compañeras y compañeros, hago un llamado respetuoso para que guardemos silencio y podamos escuchar a la Senadora oradora. López, por favor, no permítame, grite. senadora, por favor. Esta sesión está dedicada prácticamente a ronda de iniciativas. Es importante que guardemos compostura, silencio para escuchar a las y los oradores. Adelante, senadora Cecilia. Que solo los pedófilos violan y que el abusador sexual tiene características muy identificables, que se requiere de mucho tiempo para abusar sexualmente a un menor, que a mis hijas nunca les va a pasar. No omito señalar que es de su conocimiento el pasado 19 de este mes de noviembre celebramos el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. En el año 2016 se estableció visibilizar, fortalecer y coordinar acciones encaminadas a atender y erradicar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en México. El combate del abuso sexual infantil colaboran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los 3 órdenes de gobierno y la sociedad en general, llevando a cabo 4 acciones. Promover la confianza en la comunicación familiar, enseñarles a los niños a decir no, fomentar el trato digno y con respeto, acompañar en la interacción que se genera en Internet, dentro de nuestra obligación de salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes, es decir, reconocer que específicamente para el caso de los menores que acompañan a los adultos en calidad de turistas, muchos son abusados dentro de las instalaciones de hospedaje contratadas a corto plazo mediante plataformas electrónicas. Ilícitos al que se suman, entre otros y conforme evidencias, la trata de blancas, prostitución temporal, pornografía y narcotráfico. No quiero dar a entender que los prestadores de servicios de hospedaje tengan estos fines, sino que la falta de protocolos que hacen que los turistas cometan estas faltas y estos ilícitos contra los menores. Necesitamos que haya ese tipo de protocolos, que la gente pueda y les exijan la identificación de los menores que les acompañan en estos lugares de hospedaje. En virtud de lo expuesto, propongo adicionar al artículo 7 de la Ley General de Turismo la fracción 9 bis con la finalidad de que la Secretaría de Turismo coadyuve con las Procuradurías de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes en el diseño e implementación de protocolos para garantizar la seguridad física y la protección de menores de edad en los establecimientos de hospedaje. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, segunda. Quiero compartirle a las